Bien, me dicen que todo está listo. Muchas gracias por estar presente en esta actividad. El Colegio Dominicano de Psicólogos, junto a Infoiles, tienen el interés de construir capacidades, competencia en los profesionales de la conducta a fin de poder brindar los servicios de psicología a la población con discapacidad para la inclusión. Y tenemos una responsabilidad con toda la sociedad. Y en ese tenor, agradecemos a Sonia y todo el equipo de Infoiles por la oportunidad que da a los profesionales de la conducta para brindar ese servicio. Es de sumo interés. El colegio no es un prestador de servicios, pero atendiendo a la realidad que tenemos, estamos abriendo estos canales formativos que nos permitan luego, y ya Sonia y el equipo le informarán, entrar en un proceso más a largo plazo de formación en lenguaje de señas para los profesionales de la conducta que así lo requieran. Es una responsabilidad de nosotros como profesionales trabajar de forma incluyente con aquellas personas con discapacidad auditiva. Un ejemplo de este avance es la línea familiar de salud que ya que presta sus servicios en primer auxilio psicológico a través del lenguaje de señas. Estamos con esto aportando a la sociedad. En nombre del Colegio Dominicano de Psicólogos, agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes en este ejercicio que estamos iniciando y que esperamos les sea de provecho, le despierte el interés para formarse el lenguaje de señas. Muchas gracias y disfrutemos de estas informaciones que nos van a brindar en la tarde, noche de hoy. Les dejo con el licenciado Jairo Mercedes, quien es el verdadero propulsor por parte del CODOXI de todas estas iniciativas. Muy buenas noches. Gracias a todos los colegas, psicólogos, orientadores, público en general que nos acompaña en esta tarde, en esta charla, psicólogos comunicándose a través de lengua de señas. Nuestra participación en este momento es para contextualizar un poco el espacio y en el momento en que se diseñó este convenio y bajo cuáles condiciones, cuáles son los beneficios, a qué cosas nos comprometemos como CODOPSI y a cuáles cosas se compromete el Instituto de Formación en Lengua de Señas e Intérprete, Infoiles. En el año 2019, en noviembre, el Colegio Dominicano de Psicólogos realizó una firma de convenio con la licenciada Sonia como presidenta del Infoiles y este convenio está matizado, tiene un preámbulo que data desde el inicio de nuestra gestión en abril del año pasado. Recibimos la comunicación de la licenciada Sonia del Infoides a través de la licenciada Sonia Encarnación, que tenía el interés de acercarse al Colegio Dominicano de Psicólogos, ya que pues nosotros somos de los profesionales que trabajan sobre todo en el tema educativo como orientadores, trabajamos en el MINER y esta población que es la comunidad sorda también se presentan situaciones con ellos en el marco del contexto educativo. A raíz de esta situación, pues de inmediato nos pusimos de acuerdo, empezamos una serie de conversaciones para ver de qué manera podíamos coordinar y qué podíamos hacer conjuntamente con el Infoiles. En el mes de agosto del año pasado, entonces realizamos nuestra primera charla con miras a ver el impacto que podía generar este acuerdo en la comunidad de profesionales de la psicología. De inmediato entonces, pues en noviembre, como les dije, este acuerdo fue firmado
y consta específicamente de algunos elementos, esenciales. El Colegio Dominicano de Psicólogos se comprometió con el Infoiles a capacitar en lenguas de señas a la mayor cantidad de profesionales de la psicología a través de una serie de charlas primero y luego entrenamientos ya para que los profesionales pues aprendan la lengua de señas y a su vez entonces pueda brindar un servicio. Los psicólogos del sistema educativo puedan entonces brindar un servicio eficiente a esta comunidad, que es una comunidad vulnerable. Esta comunidad sabemos que se dan muchas situaciones en ellas. Por ejemplo, en los niños pudieran darse situaciones de abuso sexual y podemos nosotros imaginarnos cómo sería una niña, un niño que es una persona sorda y cómo no poder expresar sus emociones puede impactar esta situación de manera emocional. Al no tener un profesional de la psicología que domine la lengua de señas, pues la comunidad sorda se queda sin servicios de psicología. Por lo tanto, esta comunidad tendría mayores situaciones de salud mental. Este es uno de los acuerdos o una de las partes del acuerdo que firmamos esenciales. Sin embargo, también hablamos de que la comunidad sorda dominicana, a través del Instituto Dominicano, el Instituto de Lenguas de Señas e Intérprete, pueda entonces realizar un código de lengua de señas en cuanto a psicología se refiere. Es decir, como profesionales de la psicología, nosotros tenemos nuestra manera de comunicarnos desde el ámbito de la psicología y sería importante entonces cómo preparar a los profesionales de la psicología para que puedan comunicarse de manera eficaz con la comunidad sorda. Finalmente, de este mismo orden, el colegio entonces se comprometió con el Infoiles también para que una serie de talleres también para la comunidad sorda por parte del CODOCSI. A su vez, entonces, más adelante veremos que el Infoiles también se comprometió con el Colegio Dominicano de Psicólogos en capacitar en este tema a todos los profesionales del comportamiento humano. Este es un breve resumen y estas son algunas de las iniciativas que hemos realizado. En el mes de enero, febrero específicamente, realizamos el primer taller, el primer seminario internacional en lenguas de señas dirigido a profesionales de la psicología, en el que participaron psicólogos que tienen la condición o son sordos y psicólogos también sordos ciegos y cómo acompañar y cómo trabajar con la comunidad sorda fue parte del entrenamiento dirigido a los psicólogos. Nosotros encantados de que ustedes estén aquí. CODOCSI tiene el firme compromiso de colaborar y de hacer que los profesionales de la psicología tengan la calidad de nuestra parte. Muchas gracias y les dejo con Sonia Encarnación, quien preside el Infoiles. Muchas gracias. Buenas tardes, bendiciones. Espero que estén bien. Tal como decía Jairo, esta actividad se enmarca en el convenio Alianza. Hicimos hace un tiempito y bueno, como mencionaba él, tuvimos nuestra primera conferencia en el Centro Cuesta. Ahí tuvimos un taller y luego tuvimos nuestro primer seminario, por cierto, internacional, con relación a los profesionales de la conducta y la comunidad sorda, todo el tema de la lengua de señas y la importancia de que estos profesionales pues, conozcan la cultura, conozcan la persona sorda para un adecuado
acercamiento. Vamos a empezar inmediatamente. Vamos a empezar inmediatamente con nuestra primera. Quiero presentarle una historia de Cuadrito, un niño que se llama Cuadrito. Y quiero compartirla con ustedes, que es un poco como la situación que se da con la persona sorda. Ok. Se llama Por cuatro esquinas de nada. Vamos a empezar. Cuatro esquinitas de nada. Cuadrito juega con sus amigos. ¿Lo escucha? Ustedes ven que están cuadritos y los círculos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí, Ring. muy bien. Ok, gracias. Ring. Es hora de entrar a casa. A la casa. Cuadrito, pero Cuadrito no puede entrar. Ustedes miren bien la ilustración. Llegó la hora de entrar a la casa, pero Cuadrito no puede entrar. Pero Cuadrito no puede entrar. No, no es redondo como la puerta. Cuadrito está triste. ¿Por qué Cuadrito Mira, está ve que no le triste? escucho. Yo lo pasé ahora para la computadora. Porque no puede Pero entrar. no se escucha. Le gustaría mucho entrar a la casa grande. Por supuesto, él quisiera también entrar a la casa grande donde están todos. Está muteado. Cuadrito se tuerce, se alarga, le busca toda la vuelta para poder entrar a la casa porque él quiere estar junto con los demás. Pero sigue sin poder entrar a la casa grande. Dicen los otros, sé redondo, o sea, que se iguale a ellos, que se ponga igual que ellos, que sea redondo igual que ellos para que pueda entrar. Y Cuadrito lo intenta, se estira, se pone, se dobla y él intenta con toda su fuerza ponerse redondo, como le dicen los demás. Te lo tiene que creer, le dicen ellos. Tienen que decir, soy redondo, soy redondo, soy redondo. Y le dicen a Cuadrito que lo repita para ver si él se convierte en redondito también. Pero no hay nada que hacer. Por más que él lo quiera intentar, por más que él trata, no pasa nada. No hay nada que hacer. Entonces dicen, pues tendremos que cortar las esquinitas, dicen los redonditos. Como quien dice, vamos a buscar la manera de cortarte las esquinitas y ponerte redondo para que seas igual que nosotros. Prende la luz. Oh, no, dice Cuadrito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Pregunta uno de los de Cuadrito. Ponlo. ¿Qué podemos hacer? Cuadrito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Todos están ahí reunidos hablando. Éntralo. Apágame el celular. Hasta que comprende que no es Cuadrito el que tiene que cambiar.
es la puerta. Es la puerta. Entonces recortaron 4 esquinitas de la nada. 4 esquinitas de la nada. En vez de convertir y hacer que cambie redondito, cuadradito, lo que hicieron fue que transformaron la puerta. No a cuadrito, sino la puerta de entrada, que permitió que Cuadrito pudiera entrar a la casa grande. Junto a todos los demás redonditos. Decía que la tecnología nos permite muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos este seminario que quizás hubiese sido presencial. Quizás muchos de ustedes no hubiesen podido estar por muchas razones. Sin embargo, lo estamos llevando a cabo desde las diferentes provincias. Tenemos personas desde Puerto Plata, Navarrete, de todas partes del país. Y estamos, gracias a Dios, realizándolo. Sin embargo, también es una realidad que el Internet, uno no sabe cuándo le va a fallar, cuándo va a reaccionar y bueno, pero ya creo que estamos acostumbrados a eso porque cada uno de los que están aquí, pues ese es el día a día que tenemos. Nada, quiero un poquito abundar en lo que ya vamos a iniciar con la presentación, en lo que Alisa puede regresar al dominio de las presentaciones, porque ella es la que los tiene. Decir que este es un paso que hemos dado Infoiles y el CODOPSI, la oportunidad de poder hacer esa alianza. Además, quiero decirle que no solamente el CODOPSI como Colegio Dominicano de Psicólogos, pero también el Ministerio de Educación Superior, la Dirección de Orientación y Psicología y varias escuelas de psicología que tenemos en el país, tenemos ya esas alianzas, tenemos esos acuerdos para seguir trabajando, para que nuestros psicólogos, para que nuestros profesionales de la psicología, pues puedan conocer. Bueno, empezamos con definición de cultura. Me avisa aquí. Aquí, bueno, voy a irme manejando con el cel, señor, en lo que entra en la computadora. ¿Qué es la sordera? Es la inhabilidad parcial o total de escuchar. Esa es una de las definiciones. Vamos a hacerlo quizás un poquito más rápido de lo que pensábamos. Continúa, Alisa. Vamos a tener que reducir un poquito de las diapositivas. Enfoque tradicional, el enfoque patológico y el enfoque cultural. El enfoque patológico es aquel que considera a las personas sordas como, se consideraba como si fuera una enfermedad, que había que rehabilitarlo, como que la sordera era un tema de que había que arreglar, que rehabilitar para que se arreglara el niño y pudiera ser normal y pudiera pasar a ser, a través de la terapia y de los aparatos, un niño oyente. Eso era lo que en un inicio se consideraba el tema y se veía y se entendía el tema de la sordera. El enfoque cultural lo visualiza como el ser humano, como un grupo minoritario que tiene una condición de pérdida auditiva, sea leve, moderada o profunda, y que tiene una cultura. Es un grupo, una comunidad que tiene una lengua, que tiene una cultura, que tienen una forma de comportamiento, una identidad, y más que verlo como alguien que hay que arreglarle algo y que hay que convertirlo en oyente o que esté igual que nosotros, la mayoría, es un colectivo que, como yo digo, generalmente es una minoría
lingüística bicultural. Eso es lo que pienso. De hecho, ni siquiera considero el tema de la discapacidad auditiva o a la persona con pérdida auditiva con una discapacidad. Lo veo más bien como un grupo minoritario, con una lengua y con una cultura. Esa es la diferencia entre antes y como se considera ahora. Bueno, ya, ¿cómo se define cultura? ¿Cómo se define la cultura? La palabra cultura es en el lenguaje diario, se utiliza para reflejar diferentes aspectos de la experiencia humana, como el arte, la comida, vestimentas, rituales, la forma, bueno, veámonos nosotros los dominicanos, nuestra costumbre, el tiempo a la hora que comemos, cómo nos vestimos, nuestra música, nuestra manera de comportarnos frente a otra cultura que no tiene la misma hora de comer, generalmente no tiene el tipo de vestuario que tenemos nosotros, tienen una manera socialmente de comportarse. Eso es un poco como lo que es cultura, las tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. Y eso tiene que ver con un grupo de personas que conviven juntos y que crecen con esas costumbres que, como le comento, que se van transmitiendo de generaciones en generaciones y la vamos adoptando y la hacemos nuestra. Y es nuestro comportamiento. Y ese comportamiento es normal. Es un comportamiento natural, es un comportamiento que no tiene ninguna, que no es erróneo, que no es equivocado. Nuestro comportamiento es permitido, por así decirlo. Dentro de la evolución del término cultura, lo vemos ahí, dice Taylor, voy a leer solamente dos, lo ve como todas las habilidades y hábitos que se aprende como miembro de la sociedad, lo que comentaba anteriormente. También Linton lo ve como una herencia social, que es un poco como la cultura sorda se da dentro de la cultura sorda, la herencia social. En el caso de ellos, la comunidad sorda crece en una comunidad, en una sociedad mayoritariamente oyente, que conocen y aprenden esa cultura. Sin embargo, las personas sordas, históricamente van transmitiendo esas formas de socializar, esas particularidades que tienen ellos como personas sordas, la van transmitiendo de generación en generación, aparte de formar parte de otra sociedad mayoritaria que somos nosotros los oyentes. Y eso es muy, muy importante dentro de la comunidad sorda. Podemos seguir. Son varias las definiciones que se dan con relación a culturas sordas, que la veremos en otra ocasión. Es un poco para que podamos ir viendo por qué hablamos de cultura sorda. La característica más importante es la cultura se adquiere en vez de ser algo con la cual nacemos. Por eso les decía al principio, se va transfiriendo de familia en familia, de generación en generación. La cultura se manifiesta bajo parámetros de comportamiento aceptable, lo que le comentaba, lo que no violenta la ley, lo que no rompe con el comportamiento, lo que es aceptable. Nosotros comemos a las 12, aquí el que coma a las 12 o el que coma a las 2, bueno, el que come a las 2 está bien, pero las normas y la costumbre generalmente de nosotros es comer a las 12, que no ocurre, por ponerle algo cotidiano nuestro, que no ocurre en otro país. No. Hay países que la gente come, almuerza a las 3 de la tarde. Entonces, eso lo hemos aprendido de generación en generación, a comer a las 12 del día, por ejemplo. La cultura no es consciente de sus propios estándares culturales. O sea, es algo que se da de manera natural, es algo que somos
y punto. No estamos como viendo, ok, yo hago esto, no hago esto, como que identificando así de manera per se, sino que se da, pero se da de una manera muy, pero muy natural. Y las culturas están en un continuo entre estática y dinámica. Hay cosas que hacía nuestro tatarabuelo que han variado un poco en el día de hoy, porque los tiempos David, ¿tú son vente a alguna diferentes. conferencia ahora? Sigamos, ya estoy. Espérate rápido. Bueno, la cultura sorda fue reconocida oficialmente por primera vez en el 1965, después que William Stoker, que muchos los conocemos, y Dorothy, condujeron un estudio lingüístico y reconocieron no solo la estructura lingüística compleja, similar a las lenguas reconocidas, o sea, el español, el inglés, el francés, pero también una cultura desarrollada en torno a este lenguaje. ¿Por qué hablamos de que ellos tienen una cultura? Porque tienen una idiosincrasia, que tienen su propia identidad. Por esa investigación, después de que esta gente, que fueron de los primeros que investigaron, que dentro de la comunidad sorda había una lengua con una estructura gramatical, compuesta por cuestiones propias de esa cultura, de ellos como seres humanos, pues reconocieron que esto tenía significado, que no eran movimientos, ni musaraña, ni mimos, que aquí había unos componentes lingüísticos dentro de esa lengua y que se correspondía igual a las lenguas que existen hoy en día, como el español, el inglés, el francés, y determinaron que la lengua de señas, que tenían una lengua. Y ustedes saben que las lenguas son resultado de la idiosincrasia. Por eso no todas las lenguas son iguales, ni todos hablamos inglés, ni todos hablamos francés, porque las lenguas nacen de la cultura, de una idiosincrasia. Vamos a conocer un poquito de las características de la cultura sorda. Tenemos una diversidad en la cultura sorda. Dentro de la misma comunidad sorda hay una diversidad de cultura. Lenguas de señas, valores y creencias, normas de comportamiento, tienen historias, existen las artes vistas desde ellos como comunidad. Está la historia de la comunidad sorda a nivel mundial y que se va reproduciendo de país en país, teniendo su propia historia, su propia idiosincrasia, su propia manera de ser, sin dejar de ser personas sordas. Y por lo que comentaba, cada uno de ellos tienen un comportamiento como comunidad sorda, pero correspondiente a su propia realidad, a su propio país. Tienen instituciones compartidas como asociaciones, clubes, y tienen identidad cultural. La próxima. No hay una cultura sorda homogénea, obviamente. En el mundo hay muchas comunidades sordas, lo que acabo de comentar. Por lo tanto, hay muchos lenguajes de señas, muchas lenguas, mejor dicho, lenguaje. En los países que se dice language, que es lenguaje, por eso se dice lenguaje de señas. Pero en el caso de nosotros, los países que hablamos de lengua, de idioma, pues hablamos más de lengua de señas, no de lenguaje. Entonces, pues así como hay diversidad de lengua de señas, hay diversidad de cultura, como decía anteriormente. Tiene mucho que ver con la nacionalidad, la raza, la educación, que si bien arrastran su propia, por ejemplo, un chino sordo, él arrastra una raza y una nacionalidad, por lo tanto, esa macro, ¿no?, de la sociedad china en general, pero dentro de eso está su propia cultura ya como persona sorda. Bueno, dentro de la lengua de señas existen, como le decía, cientos de lenguas. Dice que existen más de 200 lenguas de señas que ocurren naturalmente en el mundo, y dialectos en lengua de señas, bueno, muchísimo más.
por lo mismo, porque tiene que ver, como es la lengua natural de las personas sordas, por lo tanto, va a depender del país en el que viva, va a depender de la cultura en la que haya crecido y en el cómo ve el mundo desde donde crece la persona sorda, y obviamente por eso vamos a tener diferentes lenguas de señas. Lo que cambia es la idiosincrasia internamente de la lengua, pero no deja de ser una lengua visual, no deja de ser una lengua comprendida, el mundo por la vista. Entonces, por eso es que al final de cuentas, aunque sean lenguas de señas diferentes, lo que la compone es la parte visual y espacial, porque al final de cuentas son personas sordas que interpretan el mundo y lo manejan de manera visual, y es como ellos conciben el concepto. Podemos seguir. Valores y creencias. La cultura sorda es una cultura colectiva, la cual evalúa la importancia del grupo. Ellos, por eso los vemos siempre en grupo. A veces pensamos que ellos no quieren tener más personas cerca o no nos quieren a nosotros. No es necesariamente eso. Esos grupos se dan porque, como venimos diciendo desde el principio, ellos manejan unos valores, una lengua, una forma de socializar diferente a la del oyente, y ellos necesitan compartir eso entre ellos mismos, entre sordos. Y entonces por eso se da esos colectivos, esos grupos, y así también es una forma de transmitir lo que son ellos entre grupos de un mismo país, y también de un país a otro, que aunque pueda variar, como decía, por un tema de cultura general, no sigue siendo lo mismo con relación a cómo ven ellos el mundo de una manera, como grupo minoritario que lingüísticamente tiene su propia lengua, tiene su propia manera de socializar y demás. Vamos a la próxima. Normas de comportamiento. Ellos tienen sus reglas de cómo llamar la atención, de cómo caminar entre dos personas, negociar ambiente para la conversación manual. Nosotros llamamos Juana, Carmen, Petra, pero en el caso de ellos, que es visual el mundo, tienen una manera de cómo llamar la atención, y la conversación entre dos personas, entre grupos, cómo se termina la reunión, que nosotros nos despedimos y nos vamos, pero en el caso de ellos, caminan hacia la puerta y hacen la primera despedida, pero luego caminan una cuadra más y todavía se están despidiendo, y todavía caminan 3 cuadras más y todavía se están despidiendo. O sea, eso es parte de la cultura sorda, que pueden durar hasta las 3 de la mañana en un lugar, todo el mundo se fue y ellos todavía, se ve el guachimán, cierran la tienda, se termina la fiesta si ellos todavía se están ahí. Eso es parte de la cultura sorda. Es lamentable que por esta vía no podamos mostrarlo, pero ya tendremos el tiempo. Pero queremos un poquito darle algunos conocimientos de información de cómo se maneja la comunidad sorda, que eso es normal dentro de ellos. Se mantienen informadas entre ellos de país a país, se cuentan las historias, se cuentan los chismes, se cuentan todo, porque esa es una manera de ellos mantenerse activos dentro de su comunidad y al tanto de lo que pasa a nivel mundial como comunidad sorda. Bueno, una de las cualidades que tienen ellos es que son muy directos. Son más directos que nosotros. Nosotros a veces le decimos la verdad a alguien, dependiendo del grado de confianza, pero la persona sorda, óigame, es que si a usted le quedó feo algo, le va a decir, mire, eso te queda feo, no te ves bien, y eso es normal. Nos va a parecer a nosotros, nos va a parecer un poquito raro y nos va a chocar, pero
no lo hacen con ninguna intención, simplemente es parte de su forma de ser. A nosotros nos puede resultar un poquito fuerte, bueno, pero te debió de decírselo más bonito o llamarlo aparte. Todas esas cosas que nosotros como oyentes tenemos, esas delicadezas que nosotros tenemos, pero para ellos no pasa nada. Son muy sinceros, dicen algunos aquí en el chat, son muy directos, como dice ahí, pero eso es parte de la comunidad sorda. No lo hacen para hacerlo sentir mal ni una forma negativa, eso es parte de ello. Dice que al presentarse a una persona nueva, la persona sorda busca conexión mutua. Las personas pueden considerar el tiempo de una forma diferente, llegando temprano. Bueno, esa es otra. Nosotros somos puntuales. Bueno, tratamos de serlo. Nosotros no somos muy diferentes, creo, que a la comunidad sorda, los dominicanos. Nosotros vamos llegando a destiempo. Pero en el caso de la comunidad sorda, la comunidad sorda, usted les dijo que hay que estar en una reunión, no importa si es formal o no es formal, a las 5 de la tarde, pero ellos a las 5 de la tarde comienzan a llegar uno a uno. Y eso es normal. O sea, no es como que, wow, yo me estoy tarde, tengo que darme rápido. Bueno, algunos son puntuales hasta más que nosotros, pero lo que conocemos en la comunidad sorda macro, sabemos que el ellos llegar poco a poco a los lugares es un asunto que forma parte de la comunidad y no es como un asunto, como una falta de educación o no es vista de esa manera, es como normal. Hay que esperar generalmente. Así que de verdad que me gusta mucho compartir esto porque es como un poco que ustedes conozcan la comunidad sorda, ustedes sepan quiénes son ellos y lo aceptemos tal como ellos son, sobre todo las personas que están aquí por primera vez. Las instituciones compartidas, bueno, están los clubes deportivos, están las escuelas de sordos, están las asociaciones de sordos, están las iglesias de sordos, están las actividades, la conferencia, los festivales. Miren, es tanto así que las escuelas de sordos, y me van a dar la razón aquí todos los maestros que están, las escuelas, ellos terminan en el grado que termine la escuela y todavía pasan 5 años, ellos si lo dejan van todos los días a la escuela de nuevo. Ellos ya terminaron, pero ellos vuelven a la escuela, visitan la escuela, que hay que estarle diciendo que no pueden estar, o si se les permite hay que decirle que tenga allá atrás en el patio, porque ellos se buscan, eso es la conexión, es necesario, es importante estar donde hay más personas sordas para saber qué pasa, cómo le va a hablar, compartir y eso. Entonces, esa es una manera de ellos mantenerse compartiendo uno con otro a través de estas instituciones. Los miembros de la comunidad sorda incorporan su sordera como parte de su identidad. No es como ninguna problemática. No hay ningún problema en esto. La persona sorda ve la sordera como ellos. Es como nosotros cuando nos ponemos un lente, eso es parte de mío. O cuando me pongo un arete, eso es mi parte mío. Me puse este arete, esa es mi parte mía. Nosotros lo vemos como que, oh, qué situación hay, no, oye, pobre. No. La persona sorda no lo ven como una enfermedad, como un impedimento, no lo ven como una situación de sentirse triste, ni estar apenado por eso. Para aquellos que puedan estar pensando en eso. La persona sorda, la sordera es parte de su esencia y de cómo ellos son. Incluso muchas personas sordas, conozco muchas personas acá y las historias de muchas personas sordas en el mundo que de hecho prefieren, si usted le pregunta que cómo quisieran que si su hijo naciera sordo oyente, le van a decir que ellos prefieren que su hijo nazca sordo. Se lo van a decir a sí mismo. Y esto no es como, pero es un egoísta, pero ¿y cómo va a querer? No, es que no lo ven como una enfermedad ni como un problema. De hecho, el problema es la sociedad. El problema somos nosotros los profesionales. El problema es el Estado. Entonces, eso quisiera que lo vayan guardando dentro de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que por cierto, le anticipo, voy a
quizás no voy a utilizar toda la información que tengo por el tiempo, porque quiero darle paso a Lisa y ya se nos fue mucho tiempo con la parte técnica. Pero sí quiero decirle que las personas sordas son felices como son, se sienten que están enteros, que son personas y que tienen sentimiento y que ellos no quieren que ustedes los miren como, oh my God, qué frustración tienen y no oyen y cómo se harán. No, esa problemática la tiene usted, la tengo yo, pero eso no lo tienen las personas sordas. Entonces, invito y quisiera que todos los orientadores, psicólogos, cualquier tipo de profesional, cualquier persona que nos está escuchando, que nos está viendo por el Facebook, por favor, entiendan que ellos lo que necesitan es que nosotros lo veamos como parte de la sociedad y que nosotros como profesionales lo veamos y lo veamos como parte de la sociedad y le podamos abrir las puertas. ¿Cómo lo hacemos los orientadores? ¿Cómo lo hacen los orientadores y psicólogos? Bueno, aprendan lengua de señas. Porque, a ver, ¿quién es el que tiene el problema? ¿Ellos que hablan lengua de señas o usted que no sabe lengua de señas? Pregúntame, respóndame esa pregunta. A mí me gustaría verle la cara a todo ahora mismo. Qué pena pero hágase esa pregunta. ¿Quién es que tiene la discapacidad? ¿La persona sorda que habla lengua de señas o usted que no habla lengua de señas? Entonces, eso es fácil. Cuando usted decida aprender lengua de señas, ya no hay ningún problema, ya no hay ninguna barrera. Entonces, tenemos que verlo como persona, tenemos que verlo como un ser humano, con emociones, con sentimientos, con frustraciones, con tristeza, completito como usted y como yo, que nos sentimos alegres en un momento, que tenemos alta, que tenemos baja, que queremos superarnos, que queremos crecer. Esa es la persona sorda. Así que, por favor, a ustedes que por primera vez están escuchando de la persona sorda, que por cierto no es la última vez, esto va a ser una serie, de conferencias que vamos a tener, vamos a seguir y más que hoy perdimos un poco de tiempo. Lo prometemos y así lo tenemos acordado el Colegio Dominicano de Psicólogos, la Escuela Nacional para Sordos, Fundación Humanidad, todos los que estamos involucrados en esto, seguir con estas conferencias parte por parte. En conclusión, como dice aquí nuestra diapositiva, si bien es cierto, otras culturas son definidas como por sus comidas típicas, vestimenta, una religión característica, territorio, etc., la cultura sorda recauda las características necesarias para ser considerada una cultura por ser completa, que viene de generación en generación y por tener sus normas, su cultura y poder pertenecer a un mundo que igual que el nuestro es un mundo cambiante. Me gustaría ver la próxima diapositiva. Bueno, esa es la seña de infoiles. Gracias. La próxima, Alisa. Vamos un poquito rápido porque el tiempo lo tenemos encima. Quiero hablar un poquito ya de la parte de la sordera per se. La persona sorda, como le decía, primero es persona, siente, piensa, se expresa. Cada persona es individual. Tienen en común que tienen pérdida auditiva, unos leves, otro moderada, otro profunda, pero son personas todas. La comunidad se compone en sordas e hipoacústicas. Las sordas que utilizan más la parte visual, que necesitan más probablemente de la comunicación en lengua de señas, y los hipoacústicos que tienen muchas veces restos auditivos y muchos, dependiendo de la atención temprana, pues pueden aprovechar la parte auditiva con altoparlantes y muchas cosas de esto. Sordo con S mayúscula se dice de la persona sorda que simplemente tiene pérdida auditiva, y sordo con S grande es aquella que forma parte de la comunidad sorda
que forma parte, que cree en su lengua de señas, que tiene una identidad. Eso es un poquito como ellos se dividen. Los tipos de grado de pérdida en sentido general está la leve, media, severa y profunda. El origen de la sordera puede ser prenatal, postnatal. Hay diferentes etiologías. Entre ellas está en la edad en la que aparece. Eso tiene mucho que ver si quedó sordo antes de nacer, después que nació, si fue que cuando ya tenía el lenguaje, pero bueno. Eso es la gran variedad que tenemos dentro de la comunidad sorda. Algo muy importante, el concepto. Recuerdan que les hablaba antes de que se le veía como una persona que había que rehabilitarlo, la parte patológica, había que llevarlo al médico a rehabilitarlo, a arreglarlo para que sea oyente. Bueno, también el término de mudo y sordomudo. No son mudos ni sordomudos. Usted puede incluso escuchar y puede perderla, y puede ser una persona que no pueda hablar. La sordera no está, el ser mudo o no poder hablar no está relacionado a la sordera necesariamente. Entonces, las personas generalmente son sordas, que no escuchan. Tienen todas las habilidades y la posibilidad de articular. Todo esto viene ya con los profesionales del lenguaje, que vaya temprano a la escuela, donde se le enseñan a los niños a articular, van adquiriendo el lenguaje. Bueno, toda aquella parte que tiene que ver con la educación. Entonces, la parte, como decía, médica lo ve como una enfermedad, y la parte ya cultural lo ve como una persona que lo que tiene es una lengua, y que se le considera una minoría lingüística, como es mi caso también. Bueno, le comento, no se dice sordomudo. Ojo, por favor, no se dice sordomudo ni mudo. Se dice persona sorda o el nombre de la persona. Él se llama Juan o Juana. Entonces, es importante que tengan esto. Quiero hablar de algunos de los mitos que tenemos en toda la historia de la comunidad sorda. Primero, es que es una lengua verdadera desde el punto de vista lingüístico. Es una lengua, no es mimo, ni musaraña, ni pantomima. Es una lengua como cualquiera otra. También están los mitos de que era mimo, no lo es, que es universal, no es universal, ya lo he comentado. Es una lengua que, dependiendo del país, tiene su propia lengua, o debería de tenerla. Si no la tiene, cada país tiene su propia lengua. Por eso no es universal. Y no está formada por gesto. Son señas, y esas señas tienen unos componentes lingüísticos en sí misma, lo que la hace una lengua completa. Ya eso es otro tema también. Bueno, la lengua de señas es la lengua nativa o la primera lengua de las personas sordas. Como le digo, tiene como característica principal, que es la característica principal por la que se relacionan un grupo de personas, como en el caso de las personas sordas. Es un grupo minoritario, el cual la lengua de señas es parte de su característica, como lo son los valores, como son la identidad y esto. Bueno, ya como les decía, las investigaciones lingüísticas, hay investigaciones que demuestran que la lengua de señas es comparable en complejidad y expresividad a la lengua hablada, cualquiera sea. Tiene su propia lengua gramatical y puede ser manejada en la misma forma que la gramática de cualquier otro idioma, solo que la lengua de señas tiene su propia lengua, su propia gramática, como lo tiene el español y como la tiene el inglés y el francés. La lengua de señas, como les decía, es visual. Es visual a la oral. La oral es auditiva, y la lengua de señas es visual, la cual se articula
a través de las manos y el espacio. Así que la lengua no es solamente y exclusivamente hablada, sino que también la lengua de señas es un tipo de lengua que es visogestual o gestual visual. Eso es importante que lo tengamos presente. Tiene la lengua de señas tiene dos componentes principales, que es la expresión facial y la expresión corporal, porque es a través de la expresión corporal y la expresión facial en que podemos expresar todos los sentimientos, la tristeza, la rabia, el dolor, cualquier expresión de la que nosotros como oyente podemos hacer, expresar la seña, la lengua de señas, tienes esa posibilidad, y yo digo siempre que hasta un poquito más, pero es a través de esos dos componentes, la expresión facial y visual. Ya cuando demos un curso de lengua de señas, pues entonces hablaremos de eso. Bueno, podemos pasar a otra, podemos pasar ya a las demás. Sigue pasando, eso ya tiene que ver con el intérprete. Sigue pasando. Ok, muchas gracias. Ahí están mis redes sociales. Les voy a pedir que me sigan. Ahí pueden seguir, me pueden preguntar más cosas. También sigan las redes de Infoile. Y bueno, nada, visiten nuestras redes porque ahí van a ver muchos materiales con relación a esto. Perdonen la rapidez, queremos darle paso a Lisa y tengan pendiente que no se queda aquí, volveremos a retomar el tema y lo veremos un poquito menos acelerado. Tendremos conferencia prácticamente cada 2 meses. Es posible que tengamos conferencias. Vienen unas clases de lengua de señas. Estén atentos, síganos en las redes, sigan mis redes y por ahí les vamos a estar informando de los cursos de lengua de señas que tendremos en conjunto con el CODOPSI y otras instituciones, la Escuela Nacional para Sordos y otras instituciones que nos acompañan. Así que voy a pasar con Alisa si nos hablamos en un ratito. Queremos hacer algo como rápido aquí, algo dinámico. Necesitamos un voluntario, una persona que prenda su cámara para participar en esta parte, algo rápido. Bien, yo veo a alguien ahí. Muy bien. Perfecto. Yo voy a poner entonces a Tommy. Tommy es una persona sorda. Y la situación es que Tommy vaya donde usted, psicóloga, y él necesita ayuda. Él necesita terapia, ayuda de un psicólogo o una psicóloga. Entonces ahora yo voy a poner a Tommy, si Tommy puede encender su cámara, por favor. Y esta parte no vamos a interpretar. Tommy va a ir donde ustedes buscando ayuda y va a decir todo lo que con lo que quiere ayuda. ¿Dónde está Tommy? Sara, ¿dónde se está No veo a transmitiendo? Tommy aquí. ¿Salió Tommy? ¿Dónde se está transmitiendo? Parece que Tommy no está. Quizás se le fue el internet. Bueno, lo voy a hacer yo entonces. Yo voy a hacer como que soy una persona sorda y llego donde usted. Yo creo que la voluntaria que tenemos ahí se llama Brenda, que la veo ahí. Ay, perdón. Esta parte no se va a interpretar.
ahí, ahora yo quiero escuchar de Brenda Reyes, ahí nuestro voluntario, cómo ella me va a ayudar. Entonces, ¿qué diga usted, Brenda? No logré ver nada, en realidad no pude en mi internet, o no sé si el está súper lento y yo no logro ver nada. Ah, ok. Hay otra persona que lo vio, que me puede decir cómo sintió, cómo me va a poder ayudar, cómo fue la experiencia, pensando, imaginando que eso fuera un consultante o paciente de verdad. ¿Alguien que me pueda decir? Queremos ver algún orientador o psicólogo. Sí, puedo decir lo que pude entender y sentir a través de las emociones, de cómo usted iba expresando. Pude ver que la situación que usted quería expresar era una situación dolorosa, que estaba pasando por un dolor. Pero una pregunta. ¿Usted entendió lo que, porque es un psicólogo o un orientador que me habla? Psicólogo. Ok. Gracias. Pero imagínese que ella necesita puntualmente una ayuda. Usted tiene que dar con lo que ella le está diciendo. ¿Qué dijo ella? ¿Cuál era la situación per se que ella tenía? La situación PC que yo pude notar fue que ya llegó con un problema de agresión. Fue lo que pude como notar ahí. ¿Pero tú estás seguro o estás más o menos dependiendo de como la seña, ¿verdad? Es como dramática. Tú estás, Estoy cogiendo como la escena de ella. Estoy cogiendo la escena. o sea, estás, diríamos, suponiendo. Sí. Ok. ¿Tú crees que puedes suponer con tu paciente? No, ya con una preparación, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Oh, me siento perdido porque desconozco el lenguaje, o sea, desconozco lo que ella me está expresando, solamente estoy suponiendo, estoy en un mundo perdido. Estoy tratando de entender las emociones, como usted decía, la parte facial que ella está exponiendo, su cara, su rostro y su gesto. Estoy partiendo de ahí. ¿Y te has sentido frustrado? Sí. Ok. Bien. ¿Alguien quisiera decir algo o algo poquito del grupo? ¿Cómo se sintió cuando ella se estaba expresando y usted estaba tratando de entenderla? Un minuto nada más para alguien más que quiera. Sí. Tengo la mano levantada. A ver, Hola. me imagino que la están buscando. Deje la mano levantada moviéndola, Hola. porque son muchas personas. Oh, Maritza, soy Maritza. Marixa. Ya la Soy encontraste. Maritza, tengo la mano. Pero de todas maneras, puede hablar, puede expresarse, diga. ¿Cómo se sintió? Con respecto al... ¿Sí? sí, es totalmente frustrante que nos debe llamar a reflexión a nosotros como profesionales de la conducta, porque estamos hablando de personas que tienen derechos constitucionales y que nosotros brindamos un servicio de salud mental al que ellos tienen derecho y al que el Estado y nosotros tenemos la obligación de estar preparados para
garantizarle esos derechos. Es muy frustrante, la verdad que sí. No se puede tomar con las emociones porque ella estaba hablando. O sea, lo que tenemos que estar preparados para entenderlo somos nosotros. Entonces, no hay manera de que podamos entenderlo si no sabemos lengua de señas. No es suponiendo, y menos en el trabajo que nosotros hacemos, de manera que es un reto muy grande el que tenemos por delante para poder asistirlos a ellos en sus necesidades en caso de que nos busquen para un servicio. Gracias. Excelente, muchas gracias. No pude ver tu cara, pero realmente esa es la idea y esa es la actitud y precisamente un poco el objetivo de este y de una serie en adelante que tendremos. Como dijiste, algo muy importante al principio, el deber y el derecho constitucional que tienen de recibir respuesta a cualquier situación como lo hacemos nosotros. Y es un reto que tienen. Y esa parte que dice que el problema no son ellos, somos nosotros los que tenemos que crear las condiciones. Con esas dos salvedad que ha hecho, realmente para mí ha valido la pena este seminario. Así que muchas gracias por la participación y al caballero también. Alisa, entonces vamos a dejar a Alisa ahora que tendrá, ella va a hablar un poco como psicóloga que es, va a hablar un poco de la condición psicológica no hay una psicología del sordo, señores. Quiero decir eso. Es una persona normal, las mismas frustraciones, las mismas emociones, la misma tristeza de usted y mía. Es el abordaje. Es conocer a esa persona, como les mencionaba, por eso hablábamos de esa cultura y de quiénes eran, la sordera, esos conceptos los vimos primero porque no hay una psicología especializada ni preparada para la persona sorda. Son las mismas emociones que tenemos nosotros y las mismas frustraciones. Lo que nosotros tenemos es que conocer al individuo para poderlo abordar. Tenemos que conocerlo como persona para poderlo abordar. Y eso es un poquito la otra parte que va a trabajar Alisa ahora. Excelente. Ahora lo que quiero hacer es mostrar un corto video de una persona sorda que ha intentado ir a ver a varios psicólogos y ha encontrado con varias frustraciones. También quiero comentar que como el compañero, él dijo que vio que había un problema agresivo cuando yo estaba haciendo las señas. Vamos a retomar esa parte ahorita, porque escucho eso mucho. Yasmín, yo lo voy a interpretar en voz, no se preocupe. Hola, mi nombre es Iván Ventura. Esta es mi seña. Gracias por invitarme a este especial evento para compartir mi experiencia yendo a la terapia con los psicólogos. Yo como persona sorda y los psicólogos como personas oyentes, ¿cómo yo he sentido? Bueno, ha sido un desafío grande, les digo. Yo como persona sorda no tengo comunicación con el psicólogo oyente. Les digo que las personas sordas no saben leer ni escribir muy bien, a la mayoría, y también que los psicólogos usan muchas palabras muy técnicas que las personas sordas no conozcan. También los psicólogos no saben cómo es nuestra cultura, cómo somos. Entonces, bueno, no he sentido esta confianza con ninguno para poder compartir mis problemas privados. Ha sido muy frustrante. También sé que siempre tiene que ir mi mamá conmigo para interpretar. Entonces mi mamá que ve todo lo que yo estoy diciendo y entonces ella me pelea, responde por mí y ha sido muy frustrante. Necesito un intérprete ahí conmigo. No he tenido esa experiencia de tener un intérprete en la terapia conmigo, nunca. Ha sido un desafío grande para mí realmente. Las personas sordas también realmente no saben para qué es la psicología. Les digo eso de verdad.
no saben que la psicología es para ayudarnos con con depresión, con nuestras preocupaciones y manejar varios temas emocionales, que es para ayudarnos. No, las personas sordas no entendemos eso mucho, pero es muy importante tener un intérprete ahí que sabe de... Oh, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Que esa persona tiene que saber de la psicología, la terminología que van a usar y todo eso es muy importante. Bueno, en resumen, ha sido una experiencia horrible. He sentido muy frustrado y no siento mucha confianza con los psicólogos que he visto. Es muy, muy importante tener el apoyo del intérprete para poder comunicar con el psicólogo. Por ejemplo, si no hay intérprete y la persona sorda llega donde el psicólogo, entonces no van a tener ninguna comunicación. Si yo necesito expresarme de muchas cosas y, por ejemplo, son cosas privadas que quizás mis amigos, mi familia no quiero contar porque van a reírse de mí o qué sé yo, pero no puedo expresarme ni con un psicólogo, entonces es algo fuerte realmente. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Es muy importante tener un intérprete al lado realmente para tener una comunicación buena. Espero que me han entendido todo lo que he contado. Adiós. Bueno, eso fue algo que me mandó una persona sorda que realmente tiene experiencia. Él ha ido a varios psicólogos y nunca ha encontrado un lugar donde él siente que uno puede ayudarle. Entonces quería compartir eso con ustedes. Veo aquí en el PowerPoint que Sonia tiene algunas cosas más aquí para contar. No sé si queremos seguir con mi parte, Sonia. ¿Qué dices? A ver. A ver la otra. Bueno, creo que eso lo vimos un poquito en sentido general. Quizá lo puedo utilizar para darte paso a ti, Alisa. Ok, perfecto. Sí, sí. Es un poco de lo que he dicho en sentido general. La guardamos para la próxima. Bien. Vamos a darte paso a ti. Muchas gracias. Vamos a poner a Yasmín en grande aquí. Disculpa, Yasmín, que va a ir interpretando mucho por mucho tiempo. Bueno, ya como que hemos visto que la persona sorda es una persona de una minoritaria lingüística social, que no es una persona realmente con discapacidad. Nosotros casi siempre estamos pensando que, no, son personas con discapacidad, pero realmente la persona sorda vive en una situación de discapacidad, porque entre ellos, en un mundo que todo el mundo habla lengua de señas, pues no tiene ninguna barrera. La barrera existe por nosotros. Lo que quiero compartir ahora, como yo creo que ya entendemos que ellos tienen su propia cultura, que son un grupo con una subcultura, puede decir dentro de la cultura dominicana, como es el caso aquí. Quiero hablar un poco de la psicología multicultural con personas sordas. Voy a ir leyendo un poco, pero como ya han visto, el español no es mi primera lengua, entonces hay lugares que yo encuentro donde dicen cosas mejor que yo lo podría decir. Entonces, nosotros por mucho tiempo hemos pensado en la psicología como algo universal, que aplica a todo el mundo de la misma manera. Las teorías que tenemos, las evaluaciones, hasta la manera de diagnosticar las personas. A veces pensamos que es igual para todo el mundo, pero realmente eso no es así. Eso es que en los
últimos como 20, 30 años, ya venimos cambiando esa forma de pensar. Ya sabemos lo que es la cultura. Esa persona, Schwerer, dice, bueno, realmente fue Marcelo Salamanca, que yo creo que está aquí con nosotros, citando a Schwerer. Él dice que la cultura es una serie de tradiciones y prácticas sociales que regula, expresa y transforma la psiquis, humana. Entonces, sabemos que la cultura es una influencia grande para nosotros, como para nuestra persona. La cultura actúa como un filtro, no solamente cuando percibimos cosas, sino también cuando pensamos e interpretamos eventos y que, puesto que todos existimos dentro de nuestras propias culturas y en nuestros propios contextos culturales, tendemos a ver las cosas a través de esos filtros. En este sentido, mente y cultura son indivisibles y mutuamente constitutivas. Por lo tanto, las personas son modeladas por la cultura y viceversa. Todo esto es para decir que el psicólogo no puede brindar una terapia adecuada a una persona si el psicólogo no entiende la cultura de esa persona, porque es la cultura que ha formado a esa persona, la sociedad donde vive, las personas que lo rodean, cuáles actividades participe. Todas esas cosas modela y construye a la persona. Y si el psicólogo no entiende la perspectiva de esa persona, entonces la terapia que va a brindar pues no aplica a esa persona. Yo siempre uso el ejemplo de que, por ejemplo, en los Estados Unidos es una cultura muy individualista, que todo el mundo piensa en yo primero. Yo primero, lo que yo quiero es más importante de lo que mi familia quiere para mí. Y eso. Ok, vamos a decir que una persona que viene de Japón, viene donde mí como psicólogo para que yo le brindo una ayuda. Y esa persona tiene un problema que quiere ser cantante, por ejemplo, quiere ser cantante. Pero la familia de muchos años siempre hace zapatos, algo así, un trabajo, y la familia quiere que él hace ese trabajo, y vender zapatos como la familia siempre lo ha hecho. Si yo como psicóloga americana, estadounidense, le digo, bueno, pero haz lo que tú quieres porque tú tienes que vivir tu vida, y entonces él lo hace, ahora él ha ofendido su familia. O quizás ya yo lo ofendí a él y ya no tiene confianza conmigo porque su cultura es otra, colectiva, que lo que necesita la familia es por encima de las necesidades individuales. Entonces la persona sorda vive entre dos mundos. Vive en el mundo sordo y en el mundo oyente. Tienen cultura sorda y cultura oyente. Eso es lo general. Pero entonces, ¿por qué hablamos de multicultural en vez de bicultural? Porque dentro de esas culturas generales hay varias subculturas que tienen una influencia importante también. Por ejemplo, una persona sorda. Ok, tenemos una persona sorda con cultura sorda. Bien. Esa persona sorda, ¿dónde vive? El país donde vive tiene un impacto en su forma de ser. Si es un sordo de una persona sorda de la República Dominicana, si es una persona sorda de China, si es una persona sorda de Saudi Arabia, algo así. Cualquier país, eso es un impacto. También la región. Por ejemplo, vamos a decir aquí en la República Dominicana, si ustedes se encuentran con una persona que no han visto nunca, no conoce a esa persona y comienzan a hablar, ustedes van a dar cuenta por muchas razones si esa persona es de la capital, si es del Cibao, si es del sur. Lo van a saber por muchas razones, su forma de ser, su forma de hablar, por lo que come, por lo que hace, por sus gestos. Esto es una subcultura que tiene influencia.
También es una persona cristiana que congrega en una iglesia. ¿Cuál tipo de iglesia? Una persona que juega deportes. ¿Cuál deporte? Todas esas cosas tienen una influencia importante en la persona. Entonces no podemos hablar solamente de bicultural, sino multicultural. El etnocentrismo. Yo creo que hemos escuchado esa palabra. El etnocentrismo es la actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace que la cultura propia, el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos y otros grupos, razas y sociedades. Es pensar que nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir es el único, es lo mejor. Y cómo viven las otras personas es erróneo, porque no viven como yo, no son como yo. Entonces ellos están mal y yo estoy bien. Esto es algo que sin dar cuenta nosotros tenemos por dentro, porque nosotros queremos ser personas buenas y estar bien, ¿verdad? Entonces, dentro de eso podemos hablar del oyentismo, de lo del oyente, la preferencia de todo lo que es oyente, las prácticas discursivas y los dispositivos pedagógicos colonialistas, donde el ser, el poder y el conocer de los oyentes constituyen una norma oculta o evidente para decidir y controlar la situación de las personas sordas. O sea, ser oyente es lo normal, hablar es lo normal, estar como los oyentes, eso es lo normal. Y lo que hacen las personas sordas, pues, es lo abnormal. Lo que no es normal son ellos, porque la mayoría somos oyentes. Todas las personas son etnocéntricas, en cierta medida. Uno no lo puede evitar, es normal. Ver e interpretar las cosas a través de los propios filtros culturales no es necesariamente perjudicial ni reviste en sí un peligro, sino más bien el no reconocerlo ni estar consciente de su existencia, como muy bien lo dijo Marcelo Salamanca. Nosotros tenemos eso, somos etnocéntricos, todos. Lo que tenemos que es ser consciente de eso, ser consciente. Yo soy una persona oyente, estadounidense, mujer cristiana. Todos esos filtros a mí tienen una influencia en cómo yo vivo y cómo yo veo a los demás. Una persona de otra carrera quizás puede seguir así con eso, que las personas como yo somos mejores y los que son diferentes pues están mal. Pero los psicólogos no podemos pensar así. No podemos. Tenemos que hacer el esfuerzo de reconocer nuestros prejuicios, de reconocer cuando estamos pensando que otra persona está mal, cuando realmente no lo son, lo que son es diferente que nosotros. Es importante ser formado para tratar a las personas sordas, porque si no, vamos a cometer muchos errores con ellos, que puede ser demasiado peligroso y hacer un daño grande a las personas sordas. El psicólogo debe asegurarse que él o ella ve a la persona sorda o a su sordera como una característica de esa persona, como parte de su cultura, parte de su ser, y no como una debilidad o una discapacidad. Si ve a una persona sorda y de pronto piensa, ay hombre, ay pobre mudo, ay pobre sordito, ay qué difícil debe ser ser sordo, ay hombre, pues tienen que reconocer eso, porque no puede trabajar con personas sordas si eso es lo primero que piensa en la cabeza. Y eso puede durar años para ir cambiando. Yo todavía a veces,
me entra un pensamiento así de las personas sordas y tengo que corregirlo automáticamente, rápido, porque todavía me pasa, porque yo no soy sorda, yo soy oyente. Es normal, lo importante es reconocer esos pensamientos y ir inmediatamente cambiándolos y rectando, diciendo, ay, Dios, yo pensé, ay, hombre, a esa persona sorda. No puedo hacer eso porque esa persona sorda es una persona igual que yo, solamente tiene una lengua diferente y ir cambiando así. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer autorreflexión, autoanálisis, recibir capacitaciones de personas expertas, como están haciendo ustedes hoy mismo, para aprender más y más. Y lo más importante, y no puedo decir eso de más, no puedo dar demasiado énfasis, es interactuar con personas sordas. Ustedes, si quieren brindar terapia a las personas sordas, tienen que buscarlos donde estén. Tienen que contactar a las instituciones, las organizaciones que trabajan con las personas sordas e interactuar con ellos. Ahora mismo es un poco difícil porque es de manera virtual, obviamente, no podemos ir a la iglesia a hablar con ellos como hicimos antes, pero hay muchas iglesias como la mía, tenemos cultos virtuales donde las personas sordas comparten y ustedes pueden ser parte de esto si lo quieren. Esto es importante porque las personas sordas captan fácilmente las señales no verbales porque son personas muy, muy visuales. Y si nosotros de repente hacemos una cosita rara con la cara, la persona sorda lo va a ver. De inmediatamente van a saber, esa persona cree que yo soy inferior y ya se rompe la confianza por una cosita con la cara. Entonces hay que autorreflexionar y capacitarnos y conocer a las personas sordas para que eso no nos pase, porque si no, no hay manera de brindar terapia a personas sordas. Algunos ejemplos de algunas cosas que podemos hacer desde nuestra cultura que puede ofender a las personas sordas. Vamos a hablar más de esto en encuentros del futuro, pero como tenemos una cultura oyente, podemos con nuestras costumbres hacer cosas que para nosotros son normales, pero que ofenden a las personas sordas, como no mantener el contacto visual. Nosotros como personas oyentes escuchamos y miramos para todos los lados, vemos el celular, qué sé yo, miramos de la ventana y todo sin perder la comunicación. La persona sorda no, todo es visual. Y si pierde ese contacto visual en un solo segundo, ya se rompe la comunicación. Entonces, aunque estén usando un intérprete, ese contacto visual es algo tan importante para ellos que si ustedes no mantengan ese contacto visual con ellos, no al intérprete, punto, a la persona sorda, ellos sienten que uno le está ignorando o no está interesado en lo que quiere decir o no cae bien o algo así. Eso puede ofender grandemente a las personas sordas. Las personas sordas tienen saludos y despedidos muy, muy calurosos. Les gusta abrazar y hablar mucho. Hola, ¿cómo estás? Wow, mire cómo cortaste el cabello y eso y así. Nosotros a veces podemos ser un poco fríos. Hola, ¿cómo está? Bien, comenzamos. Eso puede ofender a la persona sorda. Si ellos hacen un cambio de apariencia, como corte del cabello, un vestido nuevo, qué sé yo, no comentar sobre eso puede ofenderles, sí. Podemos tratarles como que si fueran niños. Eso es una tentación que tenemos como personas oyentes, creyendo que somos los mejores. Que la persona sorda, pues, viene de nosotros para brindar terapia y en vez de sacar de ellos sus soluciones, bueno, decimos a ellos, bueno, tiene que hacer esto y esto y esto, porque yo soy psicólogo oyente y yo sé mejor que tú. Entonces podemos caer en eso fácilmente. Y otras cosas así, y no respetar su lengua, eso es algo muy, muy importante. Aquí voy a brevemente mencionar algunas cosas que vamos a tratar
más en encuentros futuros porque cada uno es un tema totalmente aparte. Pero hay cosas muy, muy importantes de que no conocer la comunidad sorda puede hacer daño. Voy a coger, como dijo nuestro compañero, que yo haciendo la seña, bueno, parece que yo tenía un problema agresivo. Yo escucho mucho eso, las personas oyentes, esa es la palabra favorita para decir, ay Dios mío, ese mudo por ahí es tan agresivo, ese mudo por ahí es rabioso. Bueno, es que son más expresivos. Yo estaba hablando de problemas en mi casa por el virus, porque yo estoy todo el tiempo con mi esposo y no estamos saliendo y estamos peleando mucho por eso. No era nada agresivo, pero como la lengua de señas es muy expresiva, puede parecer así. Entonces el psicólogo, aunque no sepa lengua de señas, tiene que conocer algunos puntos de la lengua de señas para no hacer errores pensando esa persona es agresiva cuando no es así. Cuando solamente están expresándose de la manera que es natural para esa persona sorda. Podemos ver conductas sospechosas como paranoicas y pensar que esa persona quizás es esquizofrénica o bipolar. Eso es el diagnóstico más común que yo he visto con las personas sordas, bipolar, que tiene esquizofrenia, y casi ninguno lo tiene de verdad. Es que ellos viven en un mundo frustrante y tienen mucho trauma todo el tiempo con los oyentes que lo tratan como inferiores, que no lo respetan, que le ignoran, que cuando la persona oyente hace una cosita como no, ahora no, la persona sorda puede creer que la persona está ignorando o nunca va a querer hablar con esa persona porque no tienen la comunicación. Solamente ven que esa persona no quiere hablar conmigo. Bueno, ya se acabó. Entonces tienen traumas con las personas oyentes y pueden, a veces, yo quiero que ustedes se imaginen que yo les llevo a China y le dejo ahí, solito en China. Bueno, haga su vida como pueda. No sabe el idioma. ¿Cómo va a ser su vida? Eso va a ser muy frustrante. Cuando quiere pedir una comida, ¿cómo lo va a pedir si no puede ni siquiera leer el menú? No, si no puede hablar con el mesero, esa cosa simple ahora es algo frustrante. Esto es la vida de la persona sorda. Su mundo es frustrante. Todas las cosas que nosotros hacemos de manera sencilla se complican para la persona sorda por la barrera de la comunicación. Entonces quizás se expresan más emoción. Quizás se frustran más, pero no es que tienen ningún problema con agresión, ni paranoicas, ni nada de eso. No. Es que tienen que manejar su mundo oyente como persona sorda, pero eso es tema para otro día. Podemos ver, yo sé que eso no es una palabra en español, pero por lo que yo entiendo no hay una palabra para eso, disfluencia, que no manejar una lengua de manera fluente. Podemos ver eso en una persona sorda y asumir que es causada por una enfermedad mental o un trauma cerebral o algo así, cuando realmente esa persona aprendió lenguaje bastante tarde, porque no tenía contacto con personas sordas, porque nunca fue a una escuela, no había escuela para personas sordas cerca, nunca tuvo la oportunidad de aprender la lengua de señas de manera fluente. Quizás nunca fueron a la escuela, dijimos eso, exactamente. Eso es otra cosa para otro día, pero tenemos que conocer que vamos a decir, disfluencia del lenguaje no significa que hay ningún problema cognitivo, necesariamente. Eso tenemos que verlo y pues investigar la razón. También, la última cosa aquí, como las pruebas y evaluaciones que usamos fueron creadas y probadas por y para oyentes. Es posible que por razones de cultura e idioma, su uso con consultantes o pacientes sordos nos va a hacer diagnósticos erróneos, incorrectos. Como hablamos ahorita de muchas personas sordas que son supuestamente bipolar,
y realmente no es así, porque por su cultura, por su manera de expresar, a veces por un intérprete que no es muy preparado o no maneja los términos psicólogos y no pasó la información bien a la persona sorda, que ahora tenemos un diagnóstico y hasta medicamos a las personas sordas cuando al final no tienen ningún problema, solamente tienen que expresarse, ser entendido y manejar sus emociones y sus experiencias. Entonces, estos son temas que vamos a ir hablando en encuentros del futuro, pero quería darle esas cositas hoy para que vayan pensando y vayan reflexionando en sus prejuicios y busquen de las personas sordas, busquen de las instituciones y organizaciones que trabajan con sordos, busquen videos en el internet y vayan buscando información y aprendiendo todos los días, porque es algo realmente importante, y las personas sordas, bueno, ellos merecen tener nuestro servicio, lo merecen, eso es un derecho de ellos, igual que a nosotros. Entonces, al no tener realmente muchos psicólogos preparados para darle servicio, las personas sordas aquí no tienen opción. Y eso realmente es algo muy triste, que nosotros somos los responsables de abordar ese problema. Es problema de nosotros, no de ellos, porque el hecho de que ellos tienen problemas emocionales y no están buscando ayuda es porque no tienen para dónde coger. Entonces, les dejo con esto. Le paso a Sonia para si ella quiere agregar algo, o podemos ir con algunas preguntas que hemos ido recolectando. Sonia. Vamos a algunas preguntas. ¿No? Tenemos un equipo que ha estado seleccionando dentro de todas las preguntas que se están haciendo desde el principio. ¿Puedo contestar alguna que han hecho continuamente? Miren, lo del curso viene, no se preocupen. Lo que les recomiendo es estar en contacto con nosotros, con el CODOPSI, y también con las redes sociales. Si me escriben a mis redes sociales también es muy bueno, porque así yo lo puedo ver de manera directa y ir armando el grupo junto con el CODOPSI. Pero no les podemos decir a ustedes que que hay una situación y no le vamos a dar la solución, la respuesta. Entonces, si hablamos de que ustedes necesitan comunicarse y nosotros, ese es el fuerte nuestro, pues obviamente tenemos que dar los cursos, y está también dentro de la alianza que tenemos. Así que por eso no se preocupen, vamos a comenzar a organizar una serie de grupos en lo adelante. Lo importante es que ustedes estén atentos para que puedan dar seguimiento a cuándo comenzarían. No sé si hay algunas preguntas, Lisa. Si Sonia, le mandé las preguntas para que vaya leyendo, escogiendo algunos, porque el tiempo está muy corto y yo voy a ayudar a Yasmín con la interpretación. Ella tiene demasiado tiempo, entonces le mandé las preguntas a usted para que vaya respondiendo, leyendo y respondiendo. Ok, muy bien, muy bien. Que se habrá certificación de participación. Bueno, creo que bueno, ya de hecho ni siquiera 2 horas, en 1 hora para socializar algunos conceptos y introducir un poquito todo este tema, no creo que tengamos certificado. Realmente este tipo de eventos así, de conferencias y de que vamos a seguir teniendo, no, hasta ahora nosotros no pretendemos dar una certificación, porque ¿de qué le vamos a dar una certificación? De una participación de conceptos muy generalizados que ni siquiera hemos podido terminar de descifrar, porque es mucho contenido y además apenas estamos introduciendo conceptos que cada uno de ellos tendríamos que verlo
de manera particular para seguir profundizando. O sea que quizás en el futuro, si vemos que algunos han hecho todas las participaciones y hemos dado 5, 6, 7, 8, 10 conferencias y lo vamos llevando por tema, entonces si vemos que hay personas que han sido constantes, es posible que podamos tener un certificado, pero es al final, no por una conferencia de 1 hora y algo que fue lo que nos permitió hoy el internet y que se fue la luz y una serie de cositas que forma parte de esto. El material no lo vamos a enviar porque el material es muy del docente, es un material guía de nosotros. Nosotros estaríamos preparando en lo adelante material que ustedes sí deberían de tener, algunas cuestiones puntuales como algunos conceptos, quién sabe, algún material que resuman cuestiones más puntuales, pero este es más un poco como la guía de lo que hemos hecho los conferencistas. Por lo tanto, este material personalmente no lo vamos a compartir. Sí prometemos hacer como un resumen y hacérselo llegar a sus correos, que ya lo tenemos. ¿Existe una conexión entre la pérdida de la audición y la capacidad cognitiva? Bueno, tiene que haber hay una conexión, claro, porque usted desarrolla el lenguaje, desarrolla toda la parte incluso la parte emocional se ve afectada si no tiene audición, porque lo decía Alisa. O sea, usted es una persona que no se alimenta de los sucesos, de lo que ocurre. Generalmente, como decía el joven sordo, no pueden escribir completamente y se ve privado de la audición de manera regular, por donde usted recibe muchas informaciones, y obviamente la parte cognitiva, no por la sordera, ni porque eso tenga que ver como resultado, sino más bien porque si el niño con una discapacidad auditiva no tiene las informaciones desde temprano, no es expuesto, no tiene alguien que le vaya transmitiendo de manera continua, pues no solamente la parte cognitiva, la parte emocional, la parte social se afecta, pero no por la sordera per se. No tiene como resultado la sordera per se. Dicen por el chat que se puede poner el sordo a dibujar si no podemos entenderlo. Bueno, es que realmente, si usted no lo puede entender, ¿cómo le deja saber que lo pone a dibujar? O sea, ¿qué usted le va a decir que dibuje? Bueno, ya eso lo tendría que responder Alisa, probablemente. Yo sé que ustedes hacen eso para buscar informaciones, pero habría que ver si la persona sorda entiende por qué usted lo pone a dibujar. No sé, habría que ver una motivación o algo por el estilo. Eso ya, esa pregunta se la voy a dejar a Lisa para que la responda. ¿El intérprete de lengua de señas interpreta o descifra el mensaje? Descifra el mensaje. Bueno, él está transmitiendo lo mismo que está diciendo Alisa. Le está diciendo lo mismo en lengua de señas que está diciendo Alisa. ¿Cómo será la manera adecuada de realizar evaluaciones psicológicas a la población sorda? Bueno, también esa la puede contestar Alisa, pero creo que es tomando en cuenta todo lo que hemos venido diciendo. Conocer a la persona sorda, conocer la cultura sorda, comunicarse en lengua de señas. Y si no se comunica en lengua de señas y la persona sorda va con un intérprete, por lo menos, como decía Lisa, conocer a la persona sorda, la razón por la que está respondiendo de esa manera, que necesariamente no es
esquizofrenia porque está esquizofrénico, quizás está teniendo una reacción a una frustración, a que no se puede expresar y lo expresa de alguna manera y nosotros interpretamos que es esquizofrenia. Entonces es un poco conocer la situación de la comunidad sorda, el que no se puede expresar, el que no es escuchado, el que no es respetado, el que es una persona discriminada, es una persona que lo mandan a callar porque él no dice nada, una persona que dentro de su familia, en el círculo familiar, todo el mundo habla, se emociona, se expresa, se queja, y la persona sorda, bueno, lo hará, pero nadie ni se entera. Entonces, todas esas cosas acumuladas, imagínese, a veces darle una pata a una silla es lo mismo que usted cuando le grita a alguien y le dice 3 cosas. Él tira una pata, él le da una patada a una silla, entonces todo el mundo mira, ok. Entonces, es como eso, a veces muchas cosas son acciones, reacciones, para que sepan que yo estoy aquí, que yo tengo algo que decir, que yo también me duele algo, yo también me quiero expresar. Pero todas esas cosas las vamos a ir viendo poco a poco y lo más probable es que podamos también tener un entrenamiento, lo vamos a planificar dentro de estos encuentros, que se pueda tener un taller, pudiera ser de 2 horas, no sé, 1 hora y algo, de cómo evaluar lo que se debe de tomar en cuenta para evaluar una persona sorda, que yo no creo que es nada del otro mundo, sino más bien partir de conocer las personas. Pero yo creo que Elisa pudiera, junto con otros intérpretes o otros maestros de las escuelas que más o menos hacen esto, qué hacen ellos, y un poco crear un documento que le pueda orientar en sentido general. Pero no se preocupen por cómo lo van a hacer, porque hemos empezado esto y prometemos irle dando solución a todas sus inquietudes. De hecho, el que ustedes puedan en lo adelante, nosotros decir que en República Dominicana los psicólogos y orientadores, antes de salir de las universidades, puedan tener un poco como estas orientaciones que hemos estado dando, que cuando terminen ya tengan una información y una formación, aunque sea básica, de lo que es la intervención de las personas sordas. Estamos trabajando para eso. Tenemos ya contacto con algunas escuelas de las universidades y muchos están muy, muy, muy interesados en que esto se logre. Así que ahora mismo lo más importante es que ustedes nos den seguimiento al Colegio de Psicólogos para que podamos seguir trabajando y construyendo una sociedad realmente inclusiva. Y que no le pase lo de Cuadrito, ¿verdad? Sino que él pueda también tener la puerta por donde él pueda pasar también, porque somos nosotros los que tenemos que arreglar la sociedad y la actitud nuestra. Así que de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Les digo, síganos, déjenos sus preguntas. Estaremos haciendo videitos con las preguntas que todos ustedes nos están haciendo y lo estaremos subiendo a nuestras redes. Nos comprometemos en eso. Pregunta por pregunta la vamos a ir subiendo y también la vamos a ir colocando en nuestros canales de YouTube, de modo que ustedes siempre puedan mandar preguntas y nosotros vamos respondiendo por ahí. Y eso nos ayuda a ir avanzando y creciendo. Yo creo que no sé, Alisa, si tienes algo que decir, si ya tenemos el PowerPoint. Sí. Queremos darle las gracias a Mauri, nuestro nuevo presidente de CODOPSI, y a Jairo, que tenemos ya un buen tiempito trabajando,
muchas gracias, de verdad, muchas gracias. También queremos agradecer al equipo de Infoiles, que es grandísimo, es un equipo a nivel nacional, pero en especial en el día de hoy que nos estuvieron apoyando de manera directa Yajaira, Byron. No quiero pasar por alto a Yasmín, la jovencita que estuvo interpretando. No tenemos cómo agradecerte todas estas horas de interpretación. Eso es mucho. Si es que tiene que estar cansada. Muchas gracias. Lo está haciendo voluntariamente y lo agradecemos mucho. Y también queremos agradecer a las instituciones. Si Alisa nos ayuda con unos PowerPoint que tenemos ahí, queremos agradecer, voy a ir mencionando. Vamos a ver, ahí tenemos las instituciones. Mientras tanto voy a ir mencionando la Escuela Nacional para Sordos. Bueno, ahí están. La Escuela Nacional para Sordos, que siempre nos ha apoyado con espacio, con local, con alimentos, con todo lo que queramos. Todo el tiempo la Escuela Nacional para Sordos ha estado pendiente. La Fundación Humanidad en la representación de su directora Miguelina, igualmente siempre dispuesta a colaborarnos en todo, en materiales, en alimentos. También la Universidad UFED, a través de su directora Mercedes, Berenice Mercedes, que es la directora de la Escuela de Psicología, que también nos está apoyando. Queremos agradecerlo. También a la Universidad INTEC, a través de, a ver si... La Universidad INTEC, bueno, ahí ustedes están viendo. Mercedes, Berenice Mercedes y sus docentes. INTEC, la Escuela de Psicología también, y su coordinadora Lucía Sánchez. Ahí está. También, vamos a ver quién más. El Ministerio de Educación, la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio, gracias a Minerva Pérez, que también todo el tiempo ha estado apoyándonos, y tenemos un trabajo bastante interesante con todos nuestros psicólogos escolares. Ahí vamos a estar trabajando fuertemente con ellos a nivel nacional. Fundación Humanidad, nuestra querida Miguelina, que siempre ha estado dispuesta. Ahí está la Escuela Nacional para Sordos. Muchas gracias por su apoyo moral. A Janet Francisco, que siempre está ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Espero que nos den seguimiento. Síganos dando seguimiento, síganos en las redes, de modo que podamos contestarles otras preguntas, otras inquietudes y hablarles más de nuestros proyectos. No quiero que se me olvide. Miren, en septiembre nosotros tenemos el Día Internacional de la Persona Sorda, de la comunidad sorda a nivel mundial e internacional. Y también se celebra el Día del Intérprete, internacional y mundialmente. Nosotros hemos hablado ya con el CODOPSI, y aunque vamos a tener estas actividades cada 2 meses, en el marco de la celebración en septiembre de estos dos colectivos, nosotros vamos a estar dando unas clasecitas de señas para ustedes. Le vamos a avisar, tienen que dar seguimiento porque lo vamos a hacer inscribiéndose. Así que estén atentos, nosotros vamos a subir el flyer, el aviso, y vamos a tener una invitación, le vamos a estar avisando
Ahí están, miren, ahí están nuestras redes sociales. La de Infoiles y están la mía también. Así que síganos y por ahí ustedes me pueden preguntar muchas cosas. Y bueno, les decía del curso, le vamos a dar un curso básico. Vamos a trabajar con oraciones, frases y palabras muy de acorde a ustedes, los psicólogos. Vamos a usar palabras generales y un vocabulario que ustedes puedan conservar. Ese va a ser como un inicio. Y ya luego entonces estaríamos hablándole de los cursos que vamos a tener de manera formal. Así que den seguimiento porque tengo que coordinar con CODOPSI la fecha, pero es en septiembre. Así que muchas gracias por su participación, a nuestros voluntarios, lo hicieron muy bien. Gracias por atreverse, gracias a Lisa. Estamos hace varios días con toda la preparación de las presentaciones. Gracias por tu trabajo, Alisa. Esa americana ya está platanada, aquí es de nosotros. Así que muchas gracias. Y gracias a Byron, gracias a Yajaira y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y cerramos esto dando agradecidos. Y señores, esperen ese taller, esos cursos que vamos a tener. Y recuerden que no va a ser un grupo grande porque los grupos son limitados para los talleres. Y los primeros que se inscriban, que estén atentos, esos son los que van a recibir el taller de básico de lenguaje de señas para los psicólogos. Muchas gracias y pasen feliz resto de la noche. Pásenla bien, cuídense, bye. Gracias a ustedes por el servicio y la información. Amén. Gracias a ustedes, bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias, Feliz resto de la noche. Gracias, igual para todos. Bendiciones. Gracias.